Antes de pasar de lleno a las deducciones contractuales o voluntarias, tomemos en cuenta que las deducciones están claramente estipuladas en el artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo y son todos aquellos montos de dinero restados al ingreso del trabajador, ya sea semanal, quincenal, mensual u ocasionalmente, para tener aquellos compromisos monetarios que él voluntariamente ha adquirido o que la normativa legal impone. De las deducciones contractuales y voluntarias. Aunque no existe una norma que estipule este tipo de deducciones, estas no son obligatorias por ley y se tratan más bien entre un acuerdo entre patrón y trabajador, en donde este último lo asume bajo su acontecimiento. Ayuda alimentaria, préstamo personal, convenios comerciales y fondo especial de ahorros. Conceptos clave. Deducción. Es el descuento por nómina que se efectuará a los ingresos del trabajador en forma periódica derivados de obligaciones fiscales y administrativas. Préstamo personal. Es aquella operación en la cual un acreedor, que suele ser una entidad financiera, presta cierta cantidad monetaria a un deudor, que debe ser una persona física y que tendrá que devolverlo acompañado de unos intereses. Convenio comercial. Es un tratado entre dos o más partícipes con el fin de incrementar el intercambio de bienes o servicios o inversiones entre ellos. Ayuda alimentaria. En muchas empresas se llega a un acuerdo entre patrón y trabajador para considerar a esta prestación como un monto extra que le es descontado de su monto de salario al trabajador. La prestación debe entenderse como producto de una relación laboral, en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que esta prestación integrará al salario de los trabajadores. En el artículo 32 de la Ley del Seguro Social establece que en el caso de recibir sin costo por el trabajador habitación, se le integra al salario un 25% y que en el caso de la alimentación que reciba sin costo, dependiendo de cuántos alimentos se le otorguen, de manera diaria se le adicione respectivamente 8.33% por un alimento, 16.66% por dos alimentos o 25% por sus tres alimentos. Ayuda alimentaria, ejemplo 1. El salario diario integrado de un empleado es de 175.55 pesos. Recibe dos alimentos adicionales diarios. El porcentaje que le corresponde es del 16.66% de su salario y con el cual se obtiene 175.55 por 0.1666, que da igual a 29.24 pesos. Entonces, la cantidad descontada de su salario diario integrado será de 29.24 pesos. Ejemplo 2. El salario diario integrado de un empleado es de 151.25 pesos. Recibe solo un alimento diario. El porcentaje que le corresponde es del 8.33% de su salario y con el cual se obtiene 151.25 pesos por 0.0833, que da 12.59. Entonces, la cantidad descontada de su salario diario integrado será de 12.59 pesos. Otra de las deducciones contractuales es el préstamo personal. En el artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo, en su fracción 4, se establece como tope máximo de descuento al salario del trabajador para cajas y préstamos el 30% de descuento al salario mínimo sobre la diferencia que resulte de restar al ingreso percibido. En el primer ejemplo tenemos a un trabajador que cuenta con un salario semanal de 1.855 pesos. A esta cantidad menos el salario mínimo semanal actual, que es de 991.9 pesos, el excedente del salario mínimo que resulta es de 863.1 pesos. Esto por el 30%, que es el porcentaje máximo de descuento. El descuento máximo semanal que resulta es de 258.93 pesos para este trabajador. En el ejemplo 2 tenemos algo parecido. El salario semanal de otro trabajador es de 2.250 pesos, menos el salario mínimo semanal actual, que es de 991.9 pesos. El excedente del salario mínimo que resulta es de 1.258.1 pesos.
Esto por el 30%, el descuento máximo semanal para este trabajador es de 373.43 pesos. Las aportaciones de los empleados pueden realizarse mediante descuentos por nómina amparados en el artículo 110, fracción 5 de la Ley Federal del Trabajo, la cual autoriza al patrón a realizar descuentos del salario siempre que tengan por objeto la constitución y el fomento del ahorro. Los empleados pueden aportar hasta el 13% de su salario y el patrón deberá hacerlo con una cantidad igual o mayor. Para que sus aportes sean deducibles de impuestos y según lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o ISR, la empresa puede integrar el fondo de ahorro al plan de previsión social, además de que debe cumplir con los siguientes requisitos. Además del 13% del ingreso del trabajador, las deducciones no pueden exceder el equivalente a 1.3 veces el salario mínimo mensual del área geográfica donde opera la compañía. En caso de superar esos topes, el monto excedente será 100% gravable para ISR. Ejemplo 1. Un empleado tiene un ingreso mensual de 25,000 pesos. Su aporte al fondo de ahorro es del 10% de su salario, lo cual equivale a 2,500 pesos. Para comprobar que no se está superando lo establecido sobre el salario mínimo, vamos a tener en cuenta el de la Ciudad de México para 2019. 102.68 pesos al día o 3,080.40 pesos al mes. Si multiplicamos 3,080.40 pesos por 1.3, el tope es de 4,004.52 pesos, por lo que la deducción de 2,500 es aplicable. Ejemplo 2. Un empleado tiene un ingreso mensual de 15,000 pesos. Su aportación al fondo de ahorro es del 8% de su salario, lo cual equivale a 1,200 pesos. Para comprobar que no se está superando el tope establecido sobre el salario mínimo, vamos a tener en cuenta el de la Ciudad de México para 2020. 123.22 pesos al día o 3,696.6 al mes. Si multiplicamos 3,696.6 pesos por 1.3, el tope es de 4,805.58 pesos, por lo que la deducción de 1,200 pesos también es aplicable. Convenio comercial. Se trata del fruto de una negociación al que le llega cuando los involucrados adoptan una posición común sobre un determinado asunto, como la actividad socioeconómica que implica la compra y ventas de bienes. Un leasing es básicamente un contrato de arriendo. En este caso, un auto se paga durante un plazo de cuotas previamente pactado. Un trabajador que tiene un ingreso mensual de 50,000 pesos y ha aplicado un leasing automotriz del 25% de su salario mensual en un plazo de 36 meses. Al calcular el valor del descuento mensual sería 50,000 por 0.25 igual a 12,500, por lo que el descuento de su nómina de manera mensual sería 12,500 más las otras deducciones. Ejemplo 2. Un estudiante de universidad tiene un trabajo de medio tiempo con el cual ha llegado a un acuerdo con su patrón para poder realizar un convenio con la institución en donde estudia. En el tratado se le aplicará un descuento del 10% de su salario mensual para poder cubrir la cuota de sus estudios universitarios. De esta manera se realizará el cálculo. 10,000 por 0.10 igual a 1,000. El descuento de su nómina mensual será de 1,000 más otras deducciones. Otras deducciones que son consideradas como voluntarias o contractuales son los seguros y las faltas o retardos. Para el primero, muchas empresas, como sabemos, otorgan prestaciones a sus empleados como los seguros de vida y de gastos médicos mayores. De este modo, muchas aseguradoras se han dado a la tarea de diseñar productos específicos para ciertas empresas o asociaciones cuya participación es voluntaria. Así también se pueden realizar deducciones en caso de falta o retraso por parte del trabajador.
Esto se da más que nada cuando éste no explica el porqué de su ausencia o retraso, por lo que el empleador deberá descontar de su salario aquellas horas no trabajadas por él mismo.